Estamos con Ramiro González Gainza y estamos aquí en la provincia de Cuenca, en Cardenete. Ramiro, estás haciendo tu periplo por Europa y bueno, sé que has venido pues un poco a testear lo que está pasando por Europa. Y la pregunta primera sería, has estado en Suiza, has estado en España. ¿Cómo ves la realidad de la animación sociocultural en estos momentos en España y lo poco de Europa que has visto? Y un poco qué perspectivas de futuro ves para esta práctica. No, bueno, gracias por la invitación, gracias por la pregunta. Yo, primero que en esta oportunidad estuve exclusivamente en Suiza unos pocos días y ahora en España desde hace ya 3 semanas. En otras oportunidades he estado recorriendo España y algunas experiencias en Francia. A mí me parece que para la animación europea lo que está pasando en este momento es muy interesante en términos de que también coincide con unas elecciones europeas donde en gran parte de Europa gana la derecha, la ultraderecha, y donde muchas experiencias territoriales que estaban funcionando, que la animación estaba gestionando y que estaba desarrollando, se van desplegando muy de la mano del tipo de formación que la animación sociocultural tiene en Europa, que está cercana a la formación profesional. Entonces, al no ser una formación universitaria, la de los profesionales que trabajan allí, hay algo de lo que termina pasando, que quienes eligen ser animadores aparecen en esa elección como una segunda o tercera opción frente a otras, y que aparece como una práctica devaluada. Entonces, la animación de alguna manera deja de tener un peso sustancial que en otro momento no tuvo, los 80, los 90, y lo que hay es una dispersión de espacios de formación, una dispersión de esfuerzos y la falta de reconocimiento de unas prácticas donde las asociaciones y los trabajos en el territorio funcionan de determinada manera y los espacios de formación, que muchos están en España, por ejemplo, tercerizados, o sea que no los tiene Estado, sino que es una empresa la que hace ese espacio de formación, genera una gran cantidad de prácticas y experiencias muy diversas, ¿no? Lo que yo venía charlando un poco con vos estos días y lo que vengo charlando con quienes visité, ahora si querés te cuento más en España quienes visité, es como una distancia entre ciertas posiciones críticas y las prácticas concretas que hacen, y una distancia en la animación sociocultural en la definición de lo que está pasando con los movimientos sociales, lo que está pasando en el territorio, lo que está pasando en la cotidianidad, en la vida social a nivel micro, a nivel territorial. Eso en un primer nivel, lo que yo puedo decirte que veo, donde veo un gran nivel de desmovilización, un gran nivel estoy peleando con una mosca, un gran nivel de desmovilización y un gran nivel de preocupación en términos de por ahí pensar que era la animación una herramienta, o se pensó en los 70 como una herramienta y un proceso para procesar y para armar procesos que lleven a generar más ciudadanía y mayores niveles de participación real. Entonces ahí, de lo que yo vengo observando, hay una situación de mucha, podemos llamar, preocupación de todos los actores que están en el campo de la animación respecto a este tiempo histórico y respecto a cómo rearmar esa participación que le está costando cada vez más con los grupos en los cuales están. Sí, Ramiro, un poco la perspectiva que tenemos nosotros desde nuestro análisis más cercano, vemos una animación sociocultural como muy mercantilizada, como una venta y oferta de servicios, o como muy burocratizada desde los estamentos de la administración. Pero queda ahí un tercer sector que serían los movimientos sociales. ¿Cómo ves, cómo has visto el papel de los movimientos sociales como actores de la animación sociocultural? No, a ver, la decisión de haber armado un sistema de tercerización de la animación donde los ayuntamientos ofertan servicios y las asociaciones compiten, y que se han armado grandes asociaciones que tienen mucho interés en poder brindar el servicio, entonces tienen que bajar los costos, están más preocupados en el financiamiento que en el contenido de lo que va a pasar, incluso algunos que se han transformado en algunas regiones al tipo de monopolio, alejan a los procesos que van hacia adelante de los niveles de participación real, alejan algunos de los debates que se venían teniendo 20-25 años atrás. Entonces yo creo que
quedan los movimientos sociales. El ejemplo que utilizamos siempre con vos es, por ejemplo, el Ateneo Nou Barris de Barcelona, el Ateneo Popular Nou Barris, como espacios donde hay una articulación entre lo que los movimientos sociales y ese territorio quieren generar y motorizar y lo que pasa desde la animación sociocultural. Pero con un problema que no es menor, que en gran medida no llaman a sus propias prácticas animación sociocultural. Por ejemplo, en ese caso, la formación es en circo social. Entonces, no aparece ahí un vínculo, un nexo claro entre animación y los movimientos sociales, que me parece que es lo que habría que tratar de potenciar. De hecho, por ejemplo, en la formación de los líderes juveniles, en la formación de poder pensar cuadros que vayan armando propias estructuras para después tener herramientas en ese entramado. Entonces, uno de los objetivos de la animación debería ser incluir en los movimientos sociales la animación como una herramienta vertebradora de generar el trabajo con estos cuadros. Es que eso nos trae otra pregunta, que es cómo están los movimientos sociales de activos en este momento. Y entonces, si este es un momento donde hay un nivel de reflujo y un nivel de menor nivel de participación, menor nivel de despliegue y casi de defender esos espacios que se ganaron, también es un momento también de vamos a decir de una manera tranquila, como de quietud. O por lo menos yo observo eso en el tiempo que estuve recorriendo. Es un momento de preservar las pocas cosas que se ganaron, tratar de no asomar mucho la cabeza y tratar de poder garantizar el flujo, el financiamiento y el funcionamiento de esos lugares en cada uno de los lugares que se conquistó, sea un espacio territorial, sea un espacio con financiamiento estatal, o sea de los movimientos sociales en aquellos momentos que se da, que es donde creo que hay que buscar la mayor riqueza de posibilidades de la animación. Porque habíamos hablado en otra oportunidad de esto que vos llamás burocratización, donde esa burocratización se da cuando solamente la estructura está pensando en el financiamiento, en cómo rendir el dinero y en cómo rendir que las facturas se correspondan a lo que está pidiendo el ayuntamiento, si no, no se le paga y se le pagan después. O en contratar profesionales a 5 o 6 euros la hora, como pasa en algunas regiones, que vos decís, bueno, entonces a ese valor de hora no puedo contratar a un profesional lo suficientemente calificado. Ahí nos encontramos en un problema estructural, digamos, ¿no? Que viene de la formación, porque la formación, si está tercerizada en una asociación y la asociación forma para que el animador o para que el monitor haga tales o determinadas competencias, si después nosotros le queremos pedir que la competencia de fondo es generar ciudadanía y construir participación real y participación social, también tenemos un problema en los recursos humanos, en los profesionales que formamos para ese territorio. Entonces, habría como distintos niveles. Ahora, los movimientos sociales tienen que considerar en su existencia, no solamente en su existencia respecto a la lucha política, respecto al campo de la política, cómo van a hacer con sus propios cuadros en su formación. Y ese me parece que es una apuesta a futuro de lo que debería pasar, no a lo que yo veo enraizado hoy en la práctica concreta, por lo menos de lo que observé en estas semanas acá en España. Una pregunta que me ha surgido ahora mismo escuchándote. Has hablado de que los movimientos sociales no reconocen en sus prácticas, no las reconocen como prácticas de animación sociocultural, pero me ha dado de pensar en proyectos de barrio, en asociaciones de barrio, en asociaciones culturales, en Valencia mismo las asociaciones de fallas o incluso proyectos deportivos muy interesantes que para mí están haciendo animación sociocultural y que no se reconocen como prácticas de la animación sociocultural. Eso pasa todo el tiempo, incluso en América Latina pasa en el campo de la recreación, que es lo que nosotros siempre llamamos como lo parecido a la animación sociocultural, que en América Latina nos definimos a ese concepto, el de recreación, no el de animación. Pero bueno, el no reconocimiento que te perteneces al campo te hace armarte de herramientas, de estrategias, de redes con otros campos profesionales. Por ejemplo, el del circo social, por ejemplo, el del deporte, o por ejemplo, el barrial o territorial. Entonces, me parece que ahí la animación tiene que reconocer que en el proceso de burocratización, que fue todo en este siglo XXI, y en el proceso del armado de redes, de estrategias, de estructuras, por lo menos en lo que observo yo, eso no tuvo la solidez necesaria para armar un cuerpo teórico, un cuerpo epistemológico, un cuerpo político que dé cuenta de este problema. Entonces, hoy la animación, en la mirada mía, habría que ver
está en retirada, no está en un momento a la ofensiva, está a la defensiva y a la protección de las 3 o 4 experiencias que se puedan validar como tales en la reflexión de un marco teórico construido hasta este momento, pero campo profesional no es un campo en el cual haya una disputa, no es un campo que hay una disputa en su construcción, en su hacer, en su sentir, es un campo que está atravesado transversalmente como otros y que está más cerca de transformarse en el verbo animar que en un campo metodológico, conceptual, político, que interviene sobre la realidad social para transformarla. Bien, Ramiro, no obstante, yo creo que has podido conocer directamente experiencias con un potencial importante en tu periplo por nuestro país, ¿no? Por España. No, a mí me parece que las experiencias más significativas son las que están ancladas con un grupo que está comprometido con la transformación y con los jóvenes o con los adultos con los cuales trabaja, que son profesionales muy inquietos y que también tienen una perspectiva de profundidad respecto a lo que hacen. En el caso de este viaje en particular, yo estuve trabajando con el grupo de los Glayús de Asturias, en Oviedo, en la montaña de Gijón, que me parece un trabajo súper interesante respecto a participación juvenil, respecto a trabajo con adultos mayores, respecto a unas líneas en perspectiva de un grupo que es de más de 20 personas y que tiene más de 20 años de trabajo. Y que tiene un anclaje territorial motorizando distintos niveles de gestión, distintos niveles de intervención, pero muy serios, muy sólidos y muy profesionales. Lo mismo me pasa volviendo al Ateneo Novarris, que ahí hay un colectivo que viene sosteniendo un espacio que se recuperó en un barrio muy difícil de Barcelona, que esa recuperación ya tiene más de 20 años, una recuperación muy valiosa, un espacio donde hay una escuela de circo social, pero donde hay una serie de actividades lo suficientemente variopintas, pero todas muy potentes, que llevan a hablar de animación sociocultural. El día que yo llegué al Ateneo, justo había una obra de teatro comunitario, y entonces la vi, la obra, sin saber nada de la experiencia, y al finalizar la obra me quedé hablando con las 2 directoras. La obra era una experiencia de 12 encuentros, nada más. En el encuentro 13 era la obra de teatro. 12 encuentros para preparar una obra. La obra la compartían jóvenes, adultos mayores, muy mayores, y algunos jóvenes con discapacidad. Y vos veías ahí un trabajo respecto a la participación, respecto al cuidado, respecto al guión, respecto a los roles en la obra, que era una obra, que era un ensamble donde había realmente un esfuerzo muy grande. Y vos decís, bueno, esta es una experiencia clara de animación relevante. Lo que pasa con las experiencias que observo es que muchas veces no utilizan la palabra animación, digamos, ¿no? Eso en Ateneo Novarris pasa, pero me parece que, por ejemplo, en estos 2 bloques hay un peso significativo de las experiencias en las cuales se fueron desplegando esto, en la Casa Joven de Roquets, en la Casa Joven de Moncada, que también son 2 lugares de Barcelona. Me parece que hay un esfuerzo de generar asamblea, de generar participación, de generar inclusión. Lo que sí me parece a mí es que es un esfuerzo limitado, aislado y de algunos colectivos donde hay perspectivas para poder realizar esto, ¿no? A mí me parece que la perspectiva también tiene que ver con la perspectiva respecto a generar movimiento y poder recuperar estas experiencias. Yo en la observación, muchas otras experiencias tienen más que ver con divertir aburridos, o sea, desaburrir aburridos, armar algo que sea más pasatista, más cercano a lo que es la animación de una fiesta de cumpleaños. Y me parece que hay experiencias muy valiosas y que seguramente habrá un montón que yo no conozco, y lo que es interesante de España es que no se conocen las experiencias entre sí. O sea, que el esfuerzo de construcción territorial no hace que vos generes un puente a la zona de incumbencia, la zona de al lado, porque hay mucho de producción, incluso mucha producción que no circula. Un poco de eso es lo que yo charlé con parte del equipo de la Universidad de Deusto, del Instituto de Ocio, con el equipo del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Barcelona, con distintas áreas, pensando, bueno, ¿cómo se puede lograr, bueno, el caso mismo de Sagunto con el área de juventud, cómo se puede lograr la dinamización de estos procesos para que estos procesos tengan un círculo más virtuoso? Y lo que en palabras de Gramsci era recuperar los núcleos de buen sentido, que era recuperar aquellas experiencias que eran exitosas para la organización popular,
como experiencias que puedan ser leídas, estudiadas y replicadas en la organización popular. Entonces, si no, siempre quedamos atrapados por los discursos, por los temas, por la inmediatez, por las lógicas de una construcción que le es funcional a los sectores dominantes, no a los sectores populares. Me parece que ahí hay una cuestión interesante en la animación de ver para quién sirve. En términos de Paulo Freire hablaba de desconfiar en la propia práctica, ¿no? Me parece que eso es un buen ejercicio de pensar, bueno, esta experiencia que estoy librando acá, en este lugar, en este territorio, ¿a quién le sirve? Y la verdad que, igual que en todo Occidente, lo que yo observo es mucha soledad en los adultos mayores, mucha disgregación en los barrios, mucha orfandad en la juventud. Y ahí estas prácticas son prácticas que arman y tejen el lazo social, que entrecruzan posibilidades, que buscan apoyaturas, buscan logros, arman identidad, arman la posibilidad de festejo. Y mientras tanto hay otras prácticas, porque en Soria estuve justo en un festejo comunitario, que no recuerdo el nombre, pero que era un festejo donde fueron 20.000 jóvenes y adultos, y donde lo que primaba era el alcohol, los toros en una versión de molestia a los toros, y el festejo por encima de una práctica reflexiva. Entonces, digo, en este momento hay como un montón de prácticas que son del estilo contrafuncional, en términos de Monet, o un montón de prácticas que vienen del ámbito del turismo para generar una compensación que después te genera... Y la verdad que eso hay que poderlo identificar y poderlo ver como prácticas que no colaboran a la construcción de lo que la animación pretendía construir, que era participación real, que era construcción de ciudadanía y que era armar metodologías, recursos, insumos, haceres para poder generar eso. Entonces hoy es un momento, y me parece que la revista Cuadernos lo hace, Cadernos de Animación y Educación Social lo hace, de poder tratar de unir estas experiencias que son minoritarias para encontrar una fortaleza entre sí, sobre todo para buscar estrategias y estructuras de poderse potenciar y poderse ayudar en conseguir las cosas que necesitan conseguir. Me parece que ahí hay como una cuestión clave. Después hay un montón de prácticas que siguen siendo y que son prácticas que pueden ser valiosas para el uso de un montón de cosas, pero que no generan transformaciones profundas. Por ejemplo, el gran programa de Barcelona, que es Patios Abiertos, que es patios abiertos, te entrega material deportivo, abiertos a la comunidad, con un monitor que te entrega material deportivo y te acompaña. Bueno, como práctica es una práctica compensadora. Eso no. Es mejor que esté abierto que no esté abierto, y la verdad que sí, pero no genera un movimiento como es valioso. Es como el recital de Madonna en la playa de Río de Janeiro. Está bueno, y sí, está bueno, es valioso, pero no me deja, no tiene una densidad de generar una transformación política, de generar aprendizajes, generar saberes para operar con la realidad, que es lo que la animación pretende hacer. La animación pretende hacer esa construcción. Entonces me parece que hay ahí una serie de experiencias en España, que es lo que yo observé, sobre todo basada en los Layús, basada en el Ateneo Novarris, basada en el colectivo que trabaja en Moncloa o en algunas casas jóvenes, que merecemos darnos la obligación, darle el espacio en los eventos académicos de formación, en los diálogos, en las revistas especializadas, en la lectura de sus textos, para poder acompañarnos y armar en sintonía con lo que en América Latina llamamos recreación, cruces, puentes, enlaces y conocimientos. Bien, desde una perspectiva descolonizadora o decolonizadora, no podemos hablar de animación sociocultural en América Latina, pero sí que podemos encontrarnos, entrar en diálogo. ¿Cómo ves el diálogo? El diálogo entre los movimientos, entre la creación de ciudadanía, de alguna manera crear lazos de ciudadanía global, no lo sé cómo lo podemos plantear. Bueno, por un lado yo creo que hubo un esfuerzo sincero de Jean-Claude Guillet en aquel coloquio de animación sociocultural en Burdeos en el 2003, de pensar el lazo, si bien él lo llama entre la animación sociocultural y la educación popular freiriana, o la animación sociocultural francesa y la educación popular freiriana, de buscar esos lazos de las experiencias que él había visto en su viaje de más de un año por América Latina.
Me parece que ese proceso quedó en un sistema más burocrático y más cercano al Homo Academicus, que son los coloquios que arma la Red Internacional de Animación Sociocultural, y lo mismo pasó con la red iberoamericana que se construyó después, la famosa RIA. A mí me parece que lo que en América Latina pasa es en algún punto similar. Hay otros procesos, hay otra idiosincrasia, pero mucho del avance de la derecha, del avance de una derecha a nivel global, en América Latina se visualizó en el freno de muchos procesos participativos y de muchos procesos de gran alcance, sobre todo el proceso zapatista en Chiapas, el proceso del MST en Brasil, en el caso de Argentina, el MST es un movimiento sin tierra, ¿no? En el caso de Argentina, de muchos movimientos locales que había. Ahora, en la recreación en Argentina, igual que la animación sociocultural aquí en España, está en un plano de la formación profesional. O sea que ya en el plano formativo es un plano menor a otros. Esto es importante porque eso da cuenta de que entonces generar participación, generar ciudadanía, en el caso de la recreación, educar en, por y para el tiempo libre, son temas menores a este tiempo histórico en los cuales estamos. Entonces me parece que hay puntos de encuentro. Parte de mi experiencia de este viaje es tratar de recuperar todo lo positivo de acá y acompañar en diálogo a todo lo positivo que yo observo que pasa allá, que siempre es restringido a una persona que soy yo, que por más que viajo, estoy interesado, leo, me parece que siempre es restringido a algunos recortes. Pero me parece que, por ejemplo, en Argentina, todo lo que aún es el movimiento armado alrededor de la cumbre de juegos callejeros, liderado por el colectivo que en un barrio de Buenos Aires funciona en el Abasto, liderado por un grupo de personas muy interesantes, entre ellos Guillermo Castañeda, en la que se llama la Casona Humahuaca, es una cooperativa. Me parece que ahí hay un flujo de experiencias que se fueron repartiendo por toda la ciudad, repartiendo por todo el país, que es gratuita, que se replica, que es una experiencia que toma la calle con una herramienta que es el juego. Me parece que ahí hay algo muy valioso para poder potenciar, porque sigue sosteniéndose en el tiempo. Porque esto es lo otro importante, qué experiencias se siguen expandiendo y no quedan. Una vez pasó una experiencia que duró tanto tiempo, pero no se hace hace 10 años. Lo que tenemos que ver es en este contexto histórico, los últimos 5 años, con qué herramientas tenemos para cruzarnos, trabajar y pensar. Entonces, en América Latina hay un montón de experiencias significativas y valiosas. Lo que me parece que hay que buscar son los puentes y la manera de armar nexo con estas experiencias europeas, sobre todo para lograr el mutuo conocimiento y la posibilidad de replicarlas. La diferencia es que, de alguna manera, la recreación en América Latina tiene como perspectiva, digamos, como insumo, pensar en la libertad y en el tiempo libre como herramienta, a pesar de que el discurso del ocio avanza a pasos agigantados, y lo que tiene como herramienta central o como columna vertebral es el juego y la lúdica. En cambio, la animación sociocultural, entre comillas, a la europea, tiene como herramienta central los bienes culturales, el circo, el teatro, y en realidad ahí su objetivo de máxima es generar participación real y la construcción de ciudadanía. Entonces, si bien son dos fenómenos similares, son fenómenos que tienen puntos de encuentro y puntos que no. Yo parte de lo que creo que es interesante rescatar de la producción latinoamericana es el concepto de lúdica y el concepto de juego, que están totalmente fuera de los discursos y de las prácticas en España, por lo menos, ¿no? En España, en Francia y en Suiza. Y me parece que ese puede ser un gran aporte, un aporte sustancial a remotorizar estas experiencias o darles un elemento para poder empezar a dialogar. ¿Qué lugar ocupa? ¿Ocupa el lugar de ser funcional a la compensación, el juego, o ocupa el lugar de poder dar el salto, superar la compensación y ser un elemento transformador? Y me parece que lo mismo pasa en el caso de la animación sociocultural, empezar a pensar cuáles son las cosas, los legados que la animación dejó después de estos 40 o 50 años para tomarlas en América Latina, pero no forzar decir que en América Latina hay animación sociocultural cuando no se nomina de esa manera. O sea, lo fundamental es que la persona, el sujeto, se nomine de esa manera. Pero en este momento eso va a ser menos difícil de hacer porque cada vez menos nominaciones españolas dicen yo soy animación sociocultural. Entonces, lo que me parece importante es buscar en todo el variopinto movimiento de experiencias, movimientos en esos territorios, acciones educativas, cuáles tienen una perspectiva
crítica, una perspectiva liberadora, una perspectiva de construcción de grupalidad, y sobre esas ir armando el andamiaje de lecturas, de reflexiones, de posibilidad de replicarlas, que me parece que en eso la revista, la escritura, la sistematización tiene el peso de que eso se pueda volver a utilizar, sea en una experiencia en Uruguay o sea una experiencia en Portugal. Sin duda en todos lados. Ahora, también es relevante poder porque también es relevante poder ver la experiencia en sí para que uno no diga mi experiencia es una experiencia liberadora y después es una experiencia que reproduce. O sea, yo creo que las experiencias en esta perspectiva crítica, en esta perspectiva emancipadora, son minoritarias. O sea, lo que prima es lo que quiere el mercado, que es el consumo de experiencias para tener como placebo, como si fuera un dulce, te doy azúcar y te tengo ahí dominado. Bueno, entonces tenemos la obligación política en este tiempo histórico de buscar la manera de articular estas experiencias y buscar la manera de entrelazarlas, ¿no? Me parece que en un terreno tan hostil como el que se viene, donde avanza las derechas, donde avanza la perspectiva de deshumanizar al otro, donde avanza la perspectiva de la destrucción del bien común, buscar plafones, buscar espacios de resistencia nos pondría en la perspectiva de buscar un lazo de unidad y buscar salir del único debate de dónde consigo el financiamiento para poder armar un debate de cómo construimos una pedagogía crítica, liberadora y que dé cuenta de lo que originariamente se planteaba en la recreación y la animación sociocultural, que era esta perspectiva de ir entrelazando y construyendo con los grupos, con las organizaciones y con los sectores más necesitados. Por eso es interesante que la animación más potente aparecen experiencias con los excluidos, con los migrantes, con los gitanos, en el caso de América Latina, con los que no tienen. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que pensar cómo buscamos herramientas para solidificar, para darle fuerza a esas experiencias y darle visibilidad, que seguro las hay. Pues muchas gracias, Ramiro. Yo creo que es interesante tu discurso, pero también la posibilidad de repensar a partir de estas ideas y yo creo que nos dejas un debate abierto y para la revista sabes que es un poco nuestra línea, ¿no? La línea a la que vienes colaborando desde hace mucho tiempo y es un proyecto colectivo, un proyecto en red que creo que bueno, tiene su sentido y tiene su futuro. Muchas gracias, Muchas gracias a vos. Y seguimos trabajando juntos. Seguimos juntos. Un abrazo.